Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. Esta es la tercera parte de la reflexión pedagogía, que por su extensión me tocó cortar, ya lleva más de 1 hora y media, entonces no quiero que esto se vuelva muy extenso, porque es mucha información la que estoy dando y yo también me estoy perdiendo por ahí. Me tocó llevar a acostar a Cholito, pero aquí estamos con nuestro querido Bush Lightyear, para que, hombre, sea consecuente con lo que estamos hablando, que es tecnología y sobre todo los viajes espaciales y toda la casa, cuento del transhumanismo. El asunto es que dentro de esta reflexión en donde he estado sacando algunos elementos también de mi manera de ser, me estoy corriendo para este lado porque el sol ya viene para este lado. Eh, Hombre, hay que tener en cuenta de que una de las razones de por qué, ya lo he dicho muchas veces, pero para los nuevos, ¿por qué no estoy, por qué no respondo preguntas? La mayoría de las veces no lo hago. Hay algunas que de pronto son pertinentes de responder ahí en las cajas de comentarios, pero ¿por qué no respondo preguntas sobre temas muy puntuales y específicos? Y es porque uno, por muy trate uno de ser neutro, tiende a ser parcial. Entonces, dentro de mi saber, donde mi constructo cultural y mental, ideológico y donde crecí, mi realidad histórica ha sido en un ambiente católico y yo iba a ser sacerdote hace muchos años. Entonces es evidente que, obviamente, si doy una respuesta, puede tener ciertos matices e influencias o tendencias hacia ese componente en el que he crecido. Por eso es que siempre he dicho, las respuestas están en tu interior. Investiga, haga su tarea. ¿Y por qué no doy opinión sobre ciertos libros y ciertas situaciones o conceptos o personas en particular, como algunos de pronto por ser nuevos, no caen en la cuenta de que eso es un riesgo muy peligroso, sobre todo por los niveles de fanatismo de muchas personas, y también es una vulneración a, digamos, a la intimidad del otro? ¿Quién soy yo para dar opiniones sobre fulano de tal? Doy sugerencias y recomendaciones de personas que conozco, de temas que conozco, pero hay ciertos tópicos que también conozco y ciertas personas que también he visto y le he hecho el seguimiento, que para evitar más bien dificultades y problemas por ciertos fanatismos, pasó con la reflexión número 9. Hombre, más bien dejarlos quieticos, que ellos mismos dentro de su propia narrativa se caigan, que no sea yo el que tenga que decir nada. Entonces es necesario que tengamos comprensión y sobre todo respeto a esa postura mía que ha sido inflexible desde que empezó este canal. Entonces, para que vayamos entendiendo. En la otra memoria, en la segunda parte, se me estaba olvidando uno de los padres de la bomba atómica, Julius Robert, creo que es Julius Thomas o Julius Robert Oppenheimer. Oppenheimer. Eh, Cuando él saca esa película, recuerde que en esa época no había video, no había cámaras de video, sino proyectores y pequeñas cámaras de 8 milímetros, de 16 milímetros. Y el hombre sacó una memoria en donde él prácticamente se estaba arrepintiendo. O sea, el hombre estaba en cierta manera pidiendo perdón, porque la ciencia, como dije en el anterior video, para evitar apasionamientos y poder ser desapasionada y lo más objetiva posible, no puede manejar una ética o una moral, porque entonces las soluciones que plantean podrían estar influenciadas por esas, digamos, tendencias desde lo ético y lo moral de la persona. Y si bien la ciencia tiene esa idea, lastimosamente es solamente en la palabra, porque en la realidad es totalmente diferente. Pasó con Einstein cuando sacó esa carta a la humanidad, en donde él dice que hemos hecho, o sea, las armas nucleares no deben ser jamás utilizadas para destruir al que es diferente a nosotros. Pero aún así él no hizo nada para eliminar o evitar que siguieran lo de las armas nucleares. Él no fue un gran activista de eso. Se tuvo que esperar hasta la década de los 60, finales de los 60, con el movimiento de primavera en 1968 que comenzó en Francia,
la gran movilización de jóvenes donde se opusieron a la proliferación y disuasión con armas nucleares, que saldría el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que fue uno de los grandes éxitos del movimiento de primavera, pero que también fue un campanazo de alerta a las élites de control del poder de la gente que estaba despertando, porque era la señal que ellos estaban esperando y que temían del final de la era de Piscis y el comienzo de la era de Acuario, que comenzaría en 1970. Entonces, ojo que estoy hablando en términos de sincronicidad de tiempo, no estoy hablando de lo otro que manejan astrólogos. Entonces, para muchos, la era de Piscis finaliza en el año 68. Hay una transición, la que llaman el año de los malditos, en el que nací, en el 69, aunque yo fui fabricado y hecho en el 68, en mayo, por cierto. Y en el 70, supuestamente se inicia el proceso de ingreso a lo que sería conocido como la era de Acuario. Entonces estos controladores sabían que este movimiento masivo pacifista que surge en Europa, principalmente en Francia, y que se va propagando por los movimientos sociales civiles en Estados Unidos, era la señal que ellos más temían que iba a suceder y buscaron todas las estrategias para contrarrestarla, envenenarla y atraerla a sus intereses. Es así que al movimiento de primavera le meten la contraparte que va a ser el movimiento hippie, en donde manipulando el rock, meten la psicodelia con los ácidos, el LSD y todas esas carretas para poder desenfocar a la gente en su verdadero empoderamiento. Pero paralelo a esa situación, en 1971, 72, creo que fue en esos años, creo que fue en el 72, se da la cumbre de Estocolmo, que va a ser la primera cumbre mundial en donde los gobiernos del mundo no solamente se reunieron con el tema de la proliferación de armas nucleares, sino también fue la primera cumbre ambiental. Y porque estos controladores sabían que en el despertar del ser humano, en su transformación y transmutación del carbono al diamante, el diamante no se puede esclavizar. Entonces empiezan a meter y a vender la idea del famoso calentamiento de este clima y la amenaza de la pérdida de la selva y de la huella del carbón. Y empiezan a programar toda una satanización al carbón, sobre todo porque sabían que para unos años más adelante, más o menos en 1975, finaliza la tercera revolución industrial y la era industrial y comienza el postformismo, en donde ya el nuevo eje de desarrollo económico ya no va a girar en torno a la industria pesada y a los derivados del carbón y del petróleo, los combustibles fósiles, sino hacia los servicios y la simiente de la cuarta revolución, que es la sistematización informática de toda la información, en donde se está pasando de los circuitos de nánodos, los bombillos grandes, que fue el componente principal de la gran computadora MANIAC de allá de los años 40, a la transistorización con transistores y con microchips de las grandes computadoras a las portátiles, que eran aún así muy grandes, pero a comparación de lo que eran las otras, que una de las pioneras fue IBM, en donde ya se pasa de las tarjetas marcadas y de los discos de almacenamiento que eran enormes a los pequeños disquetes, en donde se empieza a almacenar la información y se empieza a digitalizar y virtualizar. De la mano militarmente, la Internet ya existía, pero no se hará pública sino para finales de los 80s, principios de los 90s. Entonces el asunto es que dentro de todo este proceso, cuando hablamos del transhumanismo, esto no es un cuento de ahora y no es una invención del señor Klaus Schwab, el fundador de la cumbre de Davos. Y lo que él hace es recoger en ese libro, La Cuarta Revolución y El Gran Reseteo Económico, que son dos libros que él tiene, de los creo que 7 que ha publicado, en donde él empieza a plantear una interrogante y una posible solución a un problema que se estaba saliendo de control y que ellos sabían que iba a ser demasiado complejo y que requerían decisiones no morales a la hora de enfrentarlo.
Y ustedes saben que los economistas en su mayoría son muy utilitaristas y dentro de ese proceso donde la mano de obra humana va siendo reemplazada con la mecanización y luego con la robotización de la industria, en donde ya prácticamente el ser humano pasa a un segundo plano y se empieza a presentar un inconveniente muy grave, al menos para los economistas y para los grandes dueños de los oligopolios y de las grandes corporaciones plutócratas y económicas que empiezan a tomar ya control del mundo, reemplazando incluso a los mismos Estado-nación. No solamente se virtualiza la información y el conocimiento, también se empieza a virtualizar las formas de poder y gobierno. Y ya serán las corporaciones las que empezarán a tomar cartas en el asunto y a montar gobiernos títere. Eso lo advirtió Eisenhower en su discurso de entrega de poder a Kennedy. Y por eso es que hay que mirar las cosas desde el enfoque histórico, pero también teniendo en cuenta de que la historia ha sido muy manipulada y que esa advertencia no debe caer en saco roto, sobre todo con el conocimiento que tenía Eisenhower de lo que pasó en el Área 51. Entonces, todo este cuento del transhumanismo tiene sus raíces en una teoría llamada la teoría de los juegos, que empieza a postular el comportamiento de las masas humanas, pero desde el punto de vista digitalizado. Si era posible pasar el comportamiento humano a algo digital. Y esa va a ser la base de lo que será la informática y lo que va a ser la cibernética, en donde el transhumanismo buscará elementos que sean económicos y rentables y abundantes en la naturaleza para no quedarse dependencias, sino poder tener algo que sea fácil de obtener y que tenga altísimas prestaciones a un costo-beneficio, a un costo muy bajo, pero un beneficio muy grande. Y es así como empieza la base de la cuarta revolución que el señor Klaus Schwab plantea en ese libro donde él recoge todos esos temas, es el silicio. Porque almacenar la información, como dije en la otra memoria, en un diamante es muy costoso. El cuarzo, pues si bien es relativamente abundante, también sería costoso porque se requiere un nivel de pureza muy alto en el cuarzo. Pero, ¿qué puede reemplazar un diamante y un cuarzo? Y que sea extremadamente fácil de hacer y económico, pero que pueda tener prestaciones dentro de unos rangos específicos tan similares a la de un diamante y un cuarzo. El vidrio. ¿Y de dónde sale el vidrio? El silicio. Y el vidrio es una especie de fluido. Entonces, es ahí que el MIT, el Instituto Metropolitano, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, empieza a hacer ese trabajo sobre los transistores y sobre los microcomponentes a base del silicio. Y además porque tenían otra idea, como lo planteaba en la otra reflexión, en donde así como el titanio es compatible para reemplazar los huesos, el silicio puede ser compatible a la hora de crear conexiones en la red neuronal orgánica a base de carbón en un cuerpo sintético a base de polímeros, silicona y silicio y titanio. Entonces, cuando hablamos de la película Ghost in the Shell, ahí es donde están planteando eso. Cuando Asimov saca sus famosas leyes robóticas y Arthur C. Clarke empieza a hablar sobre la necesidad de ir más allá de la limitación temporal de un cuerpo en decadencia para optimizar y maximizar un cerebro que puede ser inmortal, entonces se habla del transhumanismo, ir más allá del humano. Ahí está la raíz del transhumanismo. Entonces, estos ingenieros de la informática, estos ingenieros cibernéticos, estos sociólogos, porque un área de la sociología se metió al tema de lo que es el comportamiento digitalizado, virtual del ser humano, empiezan a migrar a un valle en California, llamado, lo bautizan el Valle del Silicon, Silicon Valley. Y allá, ahí por los lados de Pasadena, que tan particular, por ahí cerquita está una de las mayores industrias porno del mundo. Ahí llegan y empiezan a investigar y a trabajar cómo hacer realidad ese sueño de volver inmortal al ser humano. Y se dan cuenta que el primer obstáculo es el cuerpo.
porque hay una obsolencia programada de la mano de los controladores recesivos, en que nuestro cuerpo, en vez de renovarse cada 7 años, rejuvenecerse, volverse más joven cada 7 años hacia el infinito, porque tenemos un promedio de vida, si no hubieran manipulado nuestro ADN, bajita de la mano, de unos 26 a 50 mil años en promedio, lo que dura un día y una noche galáctica. Entonces, por eso se hablan de los señores de los días. Bueno, pero bueno, el punto es que esa obsolencia programada que hay en nuestro cuerpo, estos mismos controladores la aplican a la industria. Los carros antes eran diseñados para durar, ya no. Los aparatos eléctricos eran diseñados para durar. Esas estufas que hay en la casa de la abuelita, estufas que tienen 30, 40, 50 años todavía funcionando. Hoy de una estufa, sin mucho, durará 2 años. Y ahora estos aparatos celulares, la obsolencia programada está más terrible todavía ahí porque el celular está bueno, pero te vienen a decir, a partir de tal día, las aplicaciones, WhatsApp, etcétera, dejarán de funcionar en estos modelos de celular. Y usted mismo sale bobito, corriendo a comprar el nuevo celular, cuando el celular tiene componentes que pueden durar siglos. Hay que mirar la basura electrónica, cuánto duran de biodegradarse. ¿Van entendiendo? Entonces, dentro de esas investigaciones, ¿qué componente desde el punto de vista orgánico humano y artificial tecnológico, a partir de ese conector de la informática y la cibernética, llegan a generar y a crear una disciplina que coge elementos de lo orgánico y de lo informático y le meten también la robótica y surge el modelo y componente del cyborg o del cyborg? Y es ahí donde empiezan a trabajar con una idea muy bonita, muy altruista, que por ejemplo una persona que perdió un brazo, una prótesis que conectada al sistema nervioso se pueda mover y toda esa vaina. Hombre, ¿por qué, como dijo Elon Musk, por qué no ir más allá? Y para un pobre parapléjico, sí, es horrible lo que pasa con un parapléjico, pero véalo como lo estoy diciendo, hombre, ¿por qué no reemplazar todo su cuerpo por algo sintético? Y es porque este economista, señor Klaus Schwab, y todo economista sabe que para poder entender cómo es las proyecciones de desarrollo de una sociedad donde lo económico sea sustentable y sostenible, tienen que recurrir a la curva de Malthus, en donde en esa curva que está con un plano de coordenadas y, x, se debe sacar una línea z en donde se debe mirar en qué momento se llega, de acuerdo a la distribución en el caso, digamos, de alimentos, en el tiempo, hasta dónde puede llegar un límite de población máximo antes de empezar a decaer y no ser sustentable y sostenible. Eso es una forma muy sencilla de explicar la curva de Malthus a partir de lo que es un ejemplo, por ejemplo, de una variable producción de alimentos en un lapso de tiempo con la gradiente de crecimiento de población, hasta dónde llega y empieza a caer. Entonces la idea es identificar en qué momento empieza a caer la curva para buscar medidas preventivas para evitar que eso suceda o suavizarla para evitar una pérdida excesiva de rentabilidad. Y es ahí que este tipo recoge algo que ya los controladores a través de sus títeres estaban previendo a tiempo atrás, cuando se dieron cuenta que a medida que mejoraba los avances médicos, aumentaba la población. Y a medida que la población aumentaba, habiendo trabajo, habiendo la manera de sostenerse, de dedicar tiempo a ocio y una cantidad de vainas, la gente empezaba a pensar más y empezaba a rebelarse al sistema. Por eso es que hicieron reseteos como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la gran crisis económica del 29-32 y así sucesivamente para evitar y frenar el despertar de conciencia de la humanidad. Y es ahí donde empiezan a interferir en el sistema educativo, en donde entra el conductismo para poder direccionar la conducta humana a no rebelarse. Pero se dan cuenta que el sistema de salud sigue siendo muy bueno y
la gráfica de aumento de población se dispara, en donde no pueden contener la alegría de una familia, de un papá trabajando con muy buenos ingresos, entonces tienen que tumbar el sistema salarial de los trabajadores y empobrecerlo, y meten el sistema de deuda. Y ahí ya la familia empieza a reducirse y luego de eso le meten el cuento del aborto y una cantidad de vainas para seguir reduciendo la población, pero siguen viendo de que va a llegar un momento inevitable donde va a ser insostenible, no para la tierra, sino para los sistemas de control económico, una población sana, saludable, bien alimentada, bien instruida y culta. Entonces empieza a desmoronar y empiezan a tumbar el sistema de creencias cultural cuando surge el movimiento de primavera, que para ellos fue el campanazo de alerta, y lo empiezan a desmontar con la degradación de las drogas a través del movimiento hippie, y a su vez, cuando se dan cuenta que la gente empieza a reclamar sus derechos ambientales y sociales, empiezan a crear distracciones, polarización, división, movimiento de género, los movimientos civiles, todo eso que tenía un propósito positivo y que formaba parte del despertar de conciencia, ellos empiezan a tergiversarlo y a convertirlo en una doctrina y en una ideología, como la de género, en donde el homosexualismo, lesbianismo, el aborto, junto con la pedofilia que van de la mano, empiezan a desmontar algo que ellos mismos habían construido. La familia, las instituciones, el amor a la patria, el amor a la bandera, a la nación, los nacionalismos, y empiezan a desmontar todo eso porque se dieron cuenta de que este despertar de conciencia por sí mismo iba a tumbar todo eso. Y fuera de eso, paralelo a ello, la revelación ovni, obvio, estaba tumbando sus propias instituciones porque cada vez más personas estaban dándose cuenta que no estábamos solos en el universo y era una amenaza enorme esa divulgación, y por eso es que empiezan a satanizar el fenómeno ovni diciendo de que si la humanidad se da cuenta, no está preparada, habría una anarquía, un caos, una destrucción de todos los sistemas de creencias conocidos, cuando son los mismos sistemas de creencias que ellos han inventado e impuesto. Por lo tanto, nos tiran el miedo que ellos tienen a nosotros y nos lo hacen creer a través de primados negativos y disonancia cognitiva. Ahí estaba todo ese cuento, pero se dieron cuenta que a pesar de todo eso, el tiempo que se iba a demorar para estabilizar la curva iba a ser muy largo todavía. Entonces necesitaron, como buenos utilitaristas, aprovechar que dentro de ese proceso de ajuste obtener el mayor rédito, las mayores ganancias. Cuando empieza a imponerse la teoría de la robótica y empieza el proceso de la robotización de la industria, se dan cuenta que los robots sí van a reemplazar al ser humano, van a mejorar los gastos van a mejorar las ganancias, van a disminuir los gastos y una cantidad de vainas que ellos saben que son muy benéficas para los que tienen el poder económico. Pero hay un problema. ¿Qué hacer con la inmensa masa humana que se está acumulando y está envejeciendo y que hay que pagarle, sostenerla con un sistema de salud, con un sistema educativo y un sistema de renta pensional? Entonces empiezan a correr las edades de jubilación, empiezan a degradar el sistema religioso, las bases estructurales de la sociedad que ellos mismos construyeron para llevarlo a un caos, porque se dieron cuenta que nosotros no vamos a permitir una guerra nuclear. Entonces, como no se puede hacer una guerra nuclear, empezaron a investigar desde el punto de vista biológico y empiezan a crear armas biológicas, a ver qué se puede hacer, y entre ellas está el famoso VIH. Y empiezan a atacar la base de la fertilidad humana, pero tampoco les funciona porque las personas del tercer sexo son seres humanos y en cierta manera es una cultura también, entonces también tienen derechos. Entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Qué estrategia hay que hacer para poder disminuir la población de una manera que sea rentable a la vez, pero que no haga que perdamos o que se pierda a ellos sus inmensas ganancias? Se necesita una mano de obra. Entonces ahí es donde empieza a surgir la idea de la Sociedad 2080, que la va a plasmar muy eficientemente el señor Klaus Schwab, en donde establece que se debe, para garantizar la continuidad de la especie, no es que lo diga él simplemente recoge lo que otros transhumanistas antes de él han llegado a la misma conclusión, para mantener
una línea de continuidad de la especie humana, hay que mantener en un estado de pureza, ojo, pureza, un 20% de la población humana. Y como sabemos, o ellos sabían y descubrieron de que la singularidad informática de la inteligencia artificial, cuando tomara conciencia de sí misma y ella se iba a revelar y se iba a despegar de los humanos, ellos para evitar ese momento, para alargarlo todavía más, atrasarlo más todavía, porque sabían que tenían el problemita al despertar la conciencia humana, pero también está el problema de la singularidad de la inteligencia artificial. Entonces, para alargar eso y evitar eso y ganar tiempo para ver qué estrategias se encuentran para poder controlar esa IA, y ven que robotizar la sociedad en el sentido de crear más robots se les volvió en contra de ellos porque se está creando una masa aún cada vez mayor de humanos en las que hay que mantenerlos de algo. Entonces, para ellos no tocar su bolsillo, empiezan a empobrecer la sociedad, a generar los cinturones de miseria, la violencia, el narcotráfico, la delincuencia común, una cantidad de vainas, a corromper los sistemas institucionales y con ello debilitar la base estructural de la conciencia humana basada en el amor y en la caridad. Y en ese sentido se empieza a deshumanizar a la persona, en donde se empieza a programar desde la neurolingüística el cerebro para irlo preparando como primer paso antes de convertirlo en un elemento orgánico programable. Hay que programar el cerebro, pero antes de hay que empezar a programar el cerebro para que cuando se dé el momento, aquí me perdí un poquito porque pasó un pájaro más bonito, todo verdecito. ¿Qué estaba diciendo? Ah, bueno. O sea, mientras ellos estaban alargando y posponiendo el problema de la singularidad de la IA, mediante la neurolingüística empiezan a programar, que eso es uno de los grandes proyectos del MK Ultra, del DARPA, experimentos que se hicieron a finales de la Segunda Guerra Mundial. Primero los soviéticos lo hicieron con prisioneros alemanes y luego, cuando nace esa agencia de 3 letras y esas otras agencias, empiezan a experimentar y llevar a su máxima expresión lo que los soviéticos habían iniciado allá, y empieza el programa MK Ultra. Empiezan a programar al cerebro primero, antes de sintetizar el cuerpo, porque saben que el cerebro no lo pueden reemplazar y necesitan a un cerebro obediente para poder controlar un cuerpo cibernético, artificial. Entonces empiezan a desmontar todo esto a través de corrientes y entre ellas, como lo dije en la otra memoria, empiezan a agrupar toda esa corriente de nueva era que se estaba dando dentro del despertar de conciencia y lo manipulan, lo convierten en esta religión New Age, en donde prácticamente hacen de que el ser humano, manipulando su libre albedrío, sea el principal ejecutor de los planes eugenésicos de reducción de población. Y como la divina fuente respeta el libre albedrío del ser humano, si el ser humano elige el silicio en vez del carbono, entonces la divina fuente tiene que respetar eso. Al menos esa es la lógica que están utilizando estos locos. Entonces, el punto es que hay que programar la mente. Y por eso es que los mensajes subliminales a través de los comerciales, las películas, por eso la aparición de MTV, los ídolos de la música y toda esa vaina, los influencers, después cuando empiezan las redes sociales, cuando empieza la internet ya a masificarse, todo eso es un intento desesperado de retrasar cada vez más el despertar de la humanidad y la singularidad de la IA. Entonces, en ese orden de ideas, los economistas, entre ellos este señor, se dieron cuenta que podía ser muy rentable no una sociedad con robots, porque últimamente, en últimas, los robots, uno de los sueños de los informáticos y de los ingenieros robóticos es que un robot se pueda autorreplicar a sí mismo. De hecho, ya los hay. Entonces, algo muy parecido que hicieron los Anunnakis con nosotros, ¿no? Cuando empezamos a reproducirnos nosotros, a reproducirse los esclavos, una cosa muy rentable. Y como esta sociedad está controlada por híbridos y descendientes Anunnakis, entonces, claro, obvio, la Babilonia. Entonces,
no era de extrañar que quisieran crear un robot que se autorreplicara, pero eso aún así sigue siendo costoso y todavía no se ha controlado y dominado la IA, la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué no controlar al ser humano en el proceso de conversión en un ser que no envejezca, y que no haya que pagar la onerosa carga de una pensión o de una jubilación y que siga siendo productivo y a su vez su cerebro orgánico, que todavía no lo pueden replicar, pueda ser manipulable? Y ahí donde la cuarta revolución toma forma. Y es ahí donde el transhumanismo se desvirtúa en sus ideales de generar y crear una sociedad utópica eterna a una sociedad rentable, sostenible, eficiente y manejable y controlable. Porque estos grandes controladores del mundo se dieron cuenta que habían creado, a pesar de todas las restricciones, condiciones de vida en las que la granja humana aumentó la población, que en parte beneficia a los comerciantes de carne humana allá afuera, pero por otro lado se le convierte en una carga muy grande a sus títeres y lacayos, porque en su ambición y avaricia les duele pagar una jubilación, a pesar que no la ganamos con nuestro trabajo. Me acuerdo un compañero mío que estudia economía. Un día tuvimos una charla allá en la universidad y me decía, todo sorprendido, uy hermano, empecé a entender lo de la curva de Malthus, uy, yo no sabía esta vaina tan horrible. Y yo, ¿qué pasó? Imagínate, nosotros estamos en un punto donde nos convertimos en una carga, nos vamos a convertir en una carga. Cuanto más aumente la población, menos capacidad va a haber de dar trabajo a esa población. Entonces, ¿qué hacer con esa población ociosa? No puede continuar. Y yo, ¿cómo así, hermano? Sí. Nosotros mismos somos víctimas, decía, de nuestro propio invento. La Tierra sí puede sostener la humanidad. De hecho, desde el punto de vista de eficiencia, la Tierra puede sostener una humanidad de 100.000 millones. Y no es invención. Entonces, el problema es que desde el punto de vista económico se convierte en algo insostenible. Entonces hay que reducir esa población y mantenerla estable en un rango que sea controlable y manipulable. Pero resulta que nos pasamos de ese rango. ¿Y cuál es ese rango? Pues si vos te acordás, Richard, una vez que hablaste de los objetivos de la cumbre de Berlín de 1884-85. Yo sí, más o menos sí. ¿Qué pasó? Bueno, ¿te acordás que vos me contabas de que los objetivos era mantener una población en 1.000 millones? Yo sí. Bueno, resulta que ahora esta gente se dieron cuenta que una población que supere los 7.000 millones se vuelve totalmente inmanejable y llegará a un punto de no retorno en donde la única solución para evitar que se expanda la humanidad es eliminarla mediante un holocausto nuclear o una pandemia global. Y yo era... Entonces miren muchachos, mis niños y mis niñas, cómo todas las piezas van encajando. Entonces, cuando estos transhumanistas empiezan a hablar de que hay que mantener un equilibrio de la sociedad donde un 20% debe mantenerse en un estado de pureza humana, biológica, y que un 80% es prescindible porque se puede replicar de manera artificial sus cuerpos y donde se puede maximizar el recurso mediante una población bajo control. De ahí viene el cuentico del gran hermano, las cámaras y todas las vainas. Entonces, manos a la obra. Y es así como este señor publica ese libro, La Cuarta Revolución, y donde habla y expone y justifica desde el punto de vista de la teoría económica el pregón de la sociedad 2080 del transhumanismo. Y comparte el mismo principio que por eficiencia y rentabilidad el silicio se convertiría en el sustituto del plástico y sería el nuevo santo grial. Y se les presenta un problema, el grafeno. El grafeno, el óxido de grafeno, tiene una versatilidad de aplicaciones tal que la dependencia nuestra a combustibles fósiles para producir todos estos químicos y plásticos quedaría inútil,
porque el óxido de grafeno es el nuevo material alternativo que daría un giro de 180 grados a toda la civilización humana, de una manera increíblemente sospechada. Pero a la vez, volveríamos al mismo problema. Se dispararía la curva de aumento de población. Al mejorar la calidad de vida, se aumenta la población. Entonces, si no funciona la reducción de población, entonces se tiene que buscar otra estrategia. De hecho, ha estado funcionando, pero a un paso y a un ritmo muy lento para ellos. Pasamos de familias de 8 o 10 hijos a familias de un solo hijo. Y de hecho, para que haya continuidad de especie, un padre, una madre, debe tener 3 hijos para que se dé una renovación genética. Porque un hijo solamente suple la descendencia y el linaje de la madre. El segundo hijo, el del padre. Pero si no hay más hijos, hasta ahí llega el linaje. Para que haya una sostenibilidad debe haber el tercer hijo. Entonces, por eso es que empiezan estos zurdos, de allá de los chinitos, el experimento más grande de control social después de la Unión Soviética. Y se obliga a toda la gente a tener un hijo. Si bien está aumentando la población allá, está controlada a un hijo. Solamente aumentan la población es para tener mano de obra barata, pero no hay continuidad. Los linajes desaparecen muy rápido. Entonces, eso lo están pasando a la sociedad occidental, que todavía sigue con el promedio de 2.7 a 3 hijos. Eso hay que reducirlo más. Entonces, cuando este señor empieza a plantear de que el transhumanismo, si nosotros encontramos una solución para alargar la vida de las personas, eso podría en un momento dado volverse contra nosotros otra vez y salirse de control desde el punto de vista meramente económico, ni siquiera desde el punto de vista social o cultural. Antes, al contrario, nos estaríamos expandiendo nuestra sabiduría y conocimiento, y como somos seres sociales, en comunidad nos multiplicamos en conocimiento, saber y espiritualidad. Entonces eso no les conviene, y por eso es que ellos saben que el despertar de conciencia de la base carbono al diamante, un diamante no se deja esclavizar, porque la cantidad de información que puede almacenar un diamante es casi infinita. Por lo tanto, nos liberaríamos de las ataduras y cadenas y cuellos de amarre en la que nos tienen sometidos. Entonces, ellos empiezan a investigar, y por eso es que este señor llega a esa conclusión de que la sociedad 2080 se tiene que prevalecer, y que la imposición de un método, de un medio muy económico para almacenar energía, y que por ahí derecho almacenar información y que sirviera para optimizar el recurso, hombre, el silicio se convierte en la piedra angular del transhumanismo. Entonces, por eso es que en el año 72 y en el año 91, la cumbre de Estocolmo y la cumbre de Río empiezan a satanizar y hacerle la guerra al carbono. Es increíble que las personas no cojan una tabla periódica y se pongan a mirar las características atómicas del carbono y del silicio, y se dejen comer de cuento cuando salen pendejos por ahí, perdónenme la expresión, pero es que es verdad. Es que no, el carbón representa el 666, porque tiene 6 yo no sé qué, 6 yo no sé qué, y 6 con una cantidad de 6 ahí, y empiezan a decir, eso es obra de Satanás, y empiezan a satanizar al carbono. Y empiezan a manipular a una población que está despertando, pero que todavía sigue aferrada a sistemas de creencias arcaicos, a sus dogmas de fe. Reemplazan a sus sacerdotes, a sus cardenales, a la institución religiosa, a sus santos, por los gurús, mastercards, comandantes y maestros ascendidos. Y es así cuando empieza a haber unas extrapolaciones en donde, si uno tiene el valor de investigar y empezar a comparar, empiezas a darte cuenta que hay una extrañísima similitud en el discurso eugenésico del globalismo y el pregón New Age de la ascensión, en donde las similitudes empiezan a aparecer cuando usted empieza a mirar las coincidencias y los puntos convergentes. Y aquí viene, aquí vengo a explicarles dónde están. Y no me los invento, están ahí, ellos mismos los publican. Entonces,
es entender que esta cuarta revolución del transhumanismo, como no puede controlar la singularidad de la IA, sí puede controlar la mentalidad humana. Y para hacerlo más eficiente y disminuir costos, convertirlo en un ser cibernético, artificial. Y la clave para digitalizar la conciencia, en su eterna búsqueda de cómo digitalizar el alma, el silicio se convierte en su piedra angular, en su santo grial, en su piedra filosofal. Pero para que no acumulen karma negativo, tienen que convencer al ser humano que desde su libre albedrío lo acepte como una promesa de ascensión. Y por eso es que nos han metido toda esta narrativa de miedo, pánico, desesperanza, cansancio, para que usted, arrinconado, tome esa nefasta decisión. Con el sofisma de que como la divina fuente respeta el libre albedrío, creen que lo va a respetar y no va a interferir. Y ellos van a seguir con su fiesta de control en la tierra. Así resumidito se lo digo. Para eso quiero leer esta parte que creo que lo va a resumir todo, porque cuando yo llegué al final de este libro muy ácido, muy crudo, que me movió todos mis sistemas de creencias, de hecho me alejé de ese camino oscurantista, con movimientos muy oscuros en los que yo estaba metido ya a esa edad, y fue por lo que leí acá. Yo me había vuelto ateo, incluso empecé a hacer vainas bobadas, metiéndome en conocimientos del libro negro, la famosa Biblia negra. Tuve en mis manos una de las copias de la copia original en la ciudad de Bogotá, no diré en dónde. Es una tradición de que esa Biblia, ese libro esté hecho con piel humana. Hombre, cuando a mí me llega esto, con el nivel de conocimiento que yo manejaba y con ese nivel de angustia y sobre todo de radicalismo, esto me llegó a fuego y empezó un desmonte de todo lo que yo erradamente había construido y a la vez un desmonte sano de todos los sistemas de creencias en los que había crecido y empiezo a entrar a mi propia oscuridad para encontrar el Dios viviente. La energía del sol se convierte en glucosa y esa es la base de todo esto, ¿no? Las plantas se alimentan de sol, los insectos, aves, animales de las plantas, nosotros de las plantas y los animales. Es obvio que también se alimentan de nosotros, de nuestras emociones, los seres oscuros, de las emociones más densas y bajas, pero también los seres de luz se alimentan de nuestras emociones más altas, pero no lo vean de la manera negativa. Un ser de luz se alimenta desde esa alegría, de ese amor, de esa energía tan hermosa que emanamos cuando estamos enamorados, felices, pero no como un vampiro, sino por asociación, en simbiosis, en donde nos ayudamos mutuamente. Por eso es que estos seres de luz nos ayudan, porque así obtienen más alimento. Todo es un circuito de retroalimentación energética. El problema es que los recesivos se alimentan de lo más bajo y ruin de nosotros y nos mantienen atados a situaciones de horror. Pero lo dije en una de las primeras memorias y reflexiones, pero hay gente que sataniza eso. ¿Ustedes cómo creen que se alimenta un ser de luz? Obviamente hay que estar en los planos muy elevados para que ellos mismos generen su propio alimento. Pero mientras vamos en el proceso, hay seres que fomentan y alientan situaciones maravillosas en nuestra vida porque esa energía que emanamos, ellos la absorben como una planta.
Así es como se alimentan los seres de luz, haciendo una especie de fotosíntesis energética del equivalente de ese sol que seríamos nosotros cuando estamos en un estado de felicidad. Diferente a los esos vampíricos energéticos, esos seres recesivos que literalmente nos devoran. Entonces, uno de los elementos que han hecho para poder satanizar el carbono, dentro de ese pregón de imposición del silicio, es que uno de los componentes importantes de la base orgánica, de todas estas moléculas a base de carbón que son el sustrato esencial de toda forma de vida, porque obvio, hay que ponerse a pensar esto. El silicio es abundante en el suelo, en las rocas, en los minerales como el cuarzo, porque esa es la función del silicio, servir de sustrato a esas formas de materia densas en forma de minerales cristales para sus objetivos de almacenamiento de energía y sus estilos de vida. Los cristales están vivos, es una forma de vida cuya base es el silicio, pero es para ese tipo específico. Pero la vida orgánica, flexible, se basa en el carbón. Entonces, la sabiduría y la inteligencia de la divina fuente es tal que hace esa distinción. Para lo que es el sustrato, el sustento, el basamento donde se va a sostener la vida orgánica, necesita formas de silicio que generen ese sustrato físico material que a su vez dará los aportes de minerales que sirvan junto con otros elementos como el agua, la energía solar, para sintetizarlos y generar glucosa, que sirva de alimento en la cadena alimenticia de todos los seres que de ahí para arriba se den, a base de carbono. Esa es la maravilla de la inteligencia cósmica, del equilibrio. Y estos berracos lo quieren romper, forzando mediante una tergiversación de eso, tu libre albedrío. Y lo hacen a partir de la satanización del carbono, a partir de un componente muy importante dentro de este proceso de creación de aminoácidos y de toda esta vaina, que es la luciferasa, que es donde se sintetiza el fósforo para dar la energía necesaria para transformar la glucosa en alimento. Lo estoy diciendo de manera muy burda, yo sé que los biólogos de pronto me corregirán, pero el punto es que entendamos eso. Entonces, los filósofos antiguos, tenían razón cuando decían que Lucifer, la luz de la mañana, estaban hablando del componente lumínico esencial para la transmutación y la transformación de los azúcares de la glucosa en energía, a partir del fósforo, que es un mineral. Por eso es que Hermes tiene que ver con el fósforo, con Lucifer. Por eso es que la luz de la mañana, el conocimiento, tiene que ver con Lucifer. Y había que satanizarlo, demonizarlo, para que nosotros no nos diéramos cuenta de la importancia de ese componente que viene precisamente, mire la ironía, de los minerales que constituyen el sustrato material en donde se desarrolla la vida orgánica, minerales que tienen como base el silicio. Van viendo cómo manipulan la información de una forma que yo me sorprendí tanto cuando descubrí eso, que no entiendo cómo hay personas dentro de este despertar que son biólogos, químicos, no han caído en la cuenta de eso. Algunos sí, pero de todas maneras es algo que aquí lo dice. El ADN. Siglas del ácido desoxirribonucleico, sustancia portadora de la información hereditaria, código genético. Constituyente principal de los cromosomas. Es un polímero de nucleótidos que resultan de la esterificación mediante una molécula de ácido fosfórico de un heterosiodo llamado nucleosio que procede de la combinación de una base nitrogenada heteroclítica de la serie púrica o pirímica con un azúcar de 5C, 5 carbones, que en el caso del ADN es la ribodesosa. Los nucleótidos tienen una composición que varía de uno a otro según su naturaleza y disposición de base.
Los aminoácidos, sustancias de función ácida que constituyen las proteínas, poseen todos la misma estructura funcional. Y ahí es donde, miren, su diferencia está en su radical R. Suman 26, de los cuales 6 son muy poco frecuentes. 6. ¿Van viendo de dónde están sacando estos berracos lo del 666? Y estamos hablando de un ácido fosfórico, donde sale la luciferasa, para poder sintetizar una glucosa, los azúcares, en energía. Esa es la base, el motor de todas las formas orgánicas, de cómo pueden sobrevivir y vivir. Y así se da la cadena de la vida. Y quieren convertirnos en un vídeo, en un sistema que pueda ser digitalizado para volverlo sintético. Y el elemento constituyente, compatible, así como el titanio lo es con los huesos, es el silicio para las terminales neuronales del cerebro. ¿Van viendo? Eso no es algo que me lo estoy inventando, por Dios. Entonces, no era lo que les iba a leer, era otra cosita. La Divina Fuente hace todo de una manera maravillosa a la hora de uno divulgar. Les voy a leer 3 párrafos muy importantes que cambiaron mi vida. Y no me acordaba que aquí en el glosario me están validando lo que ahorita estaba hablando y que estaba tratando de recordar dónde lo había leído. Y fue de aquí. Y que por eso, años después, llegaría a ese libro que mi amigo me regaló, Carlos, Hipótesis de la causación formativa de Russell Sheldrake, que me dio a entender lo que era no solamente el teselar, sino la forma de comunicación a través de singularidades minúsculas al interior de los átomos de nuestro cuerpo y de ADN con el resto del universo. Y así como el universo se comunica conmigo, yo me comunico con el universo a través de esas singularidades internas de cada átomo, esos mini agujeros negros que por ahí una divulgadora de ese cuento pleiadiano ya me lo validaron. Pero bueno, el asunto sí es que me da alegría porque a pesar de que lo critican y toda vaina, ellos sin darse en cuenta están validando cosas que ya hemos dicho acá y que ya he compartido con ustedes. Pero el punto es que todo esto, la Divina Fuente nos lo da así para que nos demos cuenta. Y aquí estaba la respuesta, yo ya no me acordaba, aquí estaba. Y que ahí fue donde yo llegué a la hipótesis de la causación formativa para entender lo que era la morfogénesis y la base de por qué la Tierra era un planeta sagrado, en donde en su núcleo, allá adentro, en los grandes cristales de diamante y cuarzo que hay allá abajo en el centro terrestre, se almacenan toda la información energética en las plantillas morfogenéticas de toda la creación a base de carbono, y por eso es que la Tierra es un ser viviente, sagrado, que es singular frente a otros planetas vivientes, y que hay otros 7 planetas hermanos de la Tierra, donde cada uno guarda la respectiva información a base de aquello que sirva para crear vida, porque la vida no solamente es a base de carbono, también hay vida a base de amoníaco, vida a base de aluminio, vida a base de hidrógeno, que es la forma de vida más común en el universo. Mire la cantidad de estrellas que hay, y son seres vivos. Está la base de silicio. Pero todo tiene un propósito, por favor. Entonces ahí donde la gente no entiende esta revelación, porque les estoy dando una revelación que me está llegando en este preciso instante para poderle darle coherencia a toda esa información que he tratado de transmitirles, para que entiendan que esto no es un discurso caprichoso de un resentido o charlatán. Mire cómo las cosas tan hermosas de la vida. Les he hablado de las 26 razas, ¿cierto? 22 y 4 neutrales. 11 y 11 quedan las 22, 11 recesivas, 11 benévolas, 4 neutrales, son las 26. Y aquí está. El radical R suma 26, de los cuales 6 son muy poco frecuentes. De ahí viene también el cuento del 666, que por cierto, dentro de la narrativa religiosa de los primitivos cristianos, era la manera de referirse en código de aquello que no podían nombrar directamente.
Y el verdadero anticristo no era el 666, era el 669. Entonces, mire cómo manipulan la información a partir de nuestras ignorancias. Y yo les estoy dando esta información, sí, pero no para que ustedes se vuelvan dependientes de mí. Investigan, hagan la tarea, por favor, porque es lo mismo que yo hice y me tiene aquí. Y ustedes también pueden hacerlo. Entonces, mire cómo son las cosas. Voy a leer estos párrafos cuando empiezo a mirar esto. Y ya me acordé, ¿dónde fue que yo leí esto? Fue aquí. Allá en 1985, un marzo. Y empiezo ese camino. Y me acordé de otra cosa. La fórmula para poder determinar el número de civilizaciones posibles y de formas de vida en planetas posibles sale de una fórmula de dos grandes astrofísicos y matemáticos, Drake Russell, eran dos, creo que era el apellido, el otro era Russell y el otro era Drake. Y es la famosa fórmula Russell-Drake o Drake-Russell, no me acuerdo bien, en donde n es igual a una serie de variables que se multiplicaban en una secuencia algorítmica. Entonces, ahí es donde estoy tratando de explicar de dónde salió eso que yo dije de 10 millones de civilizaciones en otra de las memorias y en otra de las reflexiones, ya que lo voy a profundizar más. Entonces, cuando hablamos de esta narrativa en la que nos están metiendo, esta gente de la New Age y sus acólitos parten del principio de que muchos de nosotros somos muy ignorantes sobre estos temas. Y cuando salen personas como yo a divulgar esto, ahí mismo ¡pah!, viene la crítica, viene el rechazo, el estereotipo y el juicio a partir de una ignorancia de alguien que sabe algo. Y por eso los epítetos de charlatán. Pero bueno, el punto, ya está haciendo más solecito, ya me va a tocar correrme. El asunto es que dentro de todo esto debemos entender que el conocimiento es poder. Yo le decía a mis estudiantes, el conocimiento es poder y el poder es conocimiento. Y por eso es que estos grupos sectarios, cerrados, herméticos, manejan todo ese cuento de iniciados para que unos pocos tuvieran ese conocimiento. Y lo mismo hace la élite. Por eso es que está tan compartimentada la información en esa pirámide de poder, donde solamente los de la puntica saben lo que la inmensa mayoría de la base no sabe. Y si eliminas un componente de ese compartimento de conocimiento de poder, no afectas al conjunto de la totalidad del poder de la élite porque va a ser reemplazado por otro compartimento de conocimiento. Y por eso es que esto parece de nunca acabar. Y eso lo sabe la Divina Fuente. Por eso es que tiene la paciencia, dale tiempo a que todo el mundo vaya despertando. Y más cuando venga el evento, desde nuestro interior hacia afuera y de afuera hacia adentro, porque tiene que ser doble vía, donde mucha más gente va a despertar, y ellas se toman las cosas con calma. Dejen de correr y de ser afanados. Yo entiendo la situación tan dura en la que estamos, pero paciencia, confiar en el plan. Nadie va a ser dejado atrás. Por eso es que no tiene lógica esos discursos del 20 o 30% de ascensión y que esto y aquellos no son disques reales. Ya les expliqué en la memoria anterior, en la reflexión anterior, la segunda parte de pedagogía, sobre lo que tiene que ver el holograma. Entonces, ahí es donde tenemos que entender, por favor. No podemos caer en ese discurso de polarización y división. La Divina Fuente no pone condiciones, porque nos conoce, somos fruto de ella y somos a la vez fatales en conciencia, en nuestro propio camino de ascensión. Entonces les voy a leer esto, porque ya están poniendo por ahí música, me perdonarán los sensores de YouTube, pero no es mi música, no la estoy poniendo, ni siquiera sé que lo que está sonando, y es unas casas por aquí cerca, que tienen el vicio de poner parlantes muy grandes, pero bueno. Ya veo fantasmitas con esto. Yo voy a leer textual dándole derechos de autor a este libro de la colección muy interesante, Biblioteca de Divulgación Científica del Círculo de Lectores, El hombre, ese Dios en miniatura, Pierre P. de Grasse, edición número 2 de 1985, Barcelona, España. Abro comillas. Y por favor escuchen esto para que entiendan la parte final de esta reflexión. Abro comillas, cito textual. Eres social y por lo tanto serás solitario. Este es nuestro destino, a la vez cruz y nobleza. El infierno no son los otros, únicamente lo son para aquellos que, con el corazón cerrado y la boca envenenada, se han condenado a sí mismos,
almas abyectas y heladas, sin amor y sin fe, se complacen con el odio y no tienen más que una amiga, la muerte. El hombre es un lobo para el hombre. He aquí un viejo cliché que el escenario no consigue rejuvenecer y cuyo carácter arbitrario y parcial salta a los ojos de todo el mundo. El infierno más cruel es la soledad. El hombre apartado de la sociedad sufre una enfermedad tanto moral como física, y hay que ser demasiado inocente como para no saber que la prisión en soledad es el más temido de los infiernos terrenales. En realidad, el hombre crea su propio infierno. Podemos, pues, decir, el infierno es uno mismo. El hombre solo goza verdaderamente de sí mismo y desarrolla sus cualidades a través de los demás, viviendo en armonía con sus semejantes, lo cual es posible. Amor y caridad siguen siendo, a pesar del desprecio que inspiran, las únicas cualidades que ayudarán al hombre a construir un futuro en el que no será ni vencido ni esclavo. Cierro las comillas. Por eso es que en la reflexión anterior, la segunda parte de pedagogía, planteaba esa reflexión y ese argumento a partir de lo que Gustav Jung había descubierto en su introspección de encontrar el Dios viviente en nuestra oscuridad. Para poder reconocer el valor del otro, primero tengo que reconocer mi propio valor, y para ello tengo que ser auténtico, reconociendo y aceptando lo que soy, corrigiendo aquello que no sirve y mejorando. Y de esa manera puedo reconocerme también en el otro. Y es solo en esa etapa, en esa fase, en donde donde uno se desarrolla a sí mismo, es a través de descubrir esas cualidades también del otro. El hombre solo goza verdaderamente de sí mismo y desarrolla sus cualidades a través de los demás. Es donde se erige el líder, el ser humano, el superhombre, parafraseando un poquito a Nietzsche, pero más que la supremacía racial de una raza, es la supremacía del espíritu humano sobre la adversidad. Por eso es que hay que, entre comillas, matar esos dioses corruptos del contexto que nos han impuesto para que emerja el Dios viviente que hay en nosotros. Otra interpretación de los Jung, pero desde la vista de Nietzsche. Y es triste que la gente en este despertar no estén tomando ese conocimiento para retroalimentarlo y poder entender el truco y la trampa en la New Age. Por eso es que esta vaina del cóctel que nos aplican por ahí buscó principalmente aislarnos de los demás para que en este despertar de conciencia pudiera germinar el individualismo egoico de las jerarquías y la dependencia a terceros. En vez de vivir en comunidad, nos aíslan. Un futuro donde no seremos ni vencidos ni esclavos. Un futuro que hay que construir a partir de dos pilares que están siendo ridiculizados hoy día: amor y caridad. Y es eso que nos quieren robar a través del transhumanismo en su versión más inhumana, no empática, de una sociedad en donde lo comunal, lo comunitario, debe desaparecer, en donde la tergiversación de las leyes cósmicas se hace a través de la manipulación y control del miedo y la imposición de leyes netamente humanas basadas en el comercio y la economía, y no como están basadas las leyes cósmicas a partir del amor y la caridad, que eso es lo que mueve todas las civilizaciones desarrolladas y evolucionadas dentro de los codes galácticos: amor y caridad. Por eso es que yo me he burlado tanto de eso de la Federación Galáctica. ¿Cuál federación? Y aquí es donde entro a plantear algo que tiene que ver con esto de dónde sale lo de los 10 millones de civilizaciones. Bueno, con los últimos avances en astrofísica y exobiología, se sabe que la norma es que haya un planeta por cada estrella, en promedio mínimo. Y si nuestra galaxia, Vía Láctea, tiene 400.000 millones de soles,
mínimamente debe haber 400.000 millones de planetas. Y si aplicamos esta fórmula de Drake, sabemos que el número de mundos que puedan albergar vida podría ser el 10% de ese total de 400.000 millones para el caso de nuestra galaxia, solamente de nuestra galaxia. Para dar nomás el ejemplo, para que se vayan dando la magnitud. Entonces, de 400.000 millones, un 10% podría albergar vida inteligente. O sea, perdón, vida. O sea, de un planeta por cada estrella, un 10% puede albergar vida. Así es, sí, ya me acordé, vida. Entonces el 10% de 400.000 millones es 40.000 millones. O sea, 40.000 millones de mundos pueden albergar vida. Y dentro de ese porcentaje de 40.000 millones de mundos que pueden albergar vida, un 10%, sigamos manejando ese 10% como estándar, puede albergar vida inteligente. O sea que de 40.000 millones, el 10% son 4.000 millones. O sea que 4.000 millones de mundos pueden albergar vida inteligente. Y dentro de esos 4.000 millones de vida inteligente pueden pasarse en rangos desde una inteligencia tipo colectiva, como un hormiguero, o tipo de los cuervos, o de los loritos, o incluso vida como la de los grandes cetáceos, o vida inteligente a un nivel como el nuestro, en una fase todavía no 1 de la escala de Kardashev, en donde 4.000 millones de mundos podrían estar dentro de esa escala. Y si aplicamos el concepto de vida inteligente que ha superado la infancia tecnológica y ha sobrevivido al holocausto nuclear de su autodestrucción, un 10% puede desarrollar vida inteligente con un periodo de evolución de mínimo de 1 millón de años. Entonces el 10% de 4.000 millones es 400 millones. O sea que 400 millones de mundos pueden tener civilizaciones muy avanzadas que nos pueden superar 1 millón de años como mínimo en ventaja tecnológica y evolutiva. 400 millones de mundos. Y si le sacamos el 10% para aquellas civilizaciones que han alcanzado un nivel de poder controlar la energía no solamente de su mundo o de su estrella, sino de toda la galaxia, podría ser un 10% de esos 400 millones. O sea, 40 millones de civilizaciones están en una escala nivel 3 de Kardashev. 40 millones. Y que posiblemente de esos 40 millones, una cuarta parte, o sea, 10 millones de civilizaciones, decidieron hacer una forma de integración como colectivo dentro de su galaxia, siguiendo un camino de asociación y de agrupamiento y de comunidad, o sea, de integración, no solamente de asociación, que es una de las formas mínimas donde surgen las federaciones. Pero la constante de ser la integración, porque dentro de las leyes cósmicas, de los codes galácticos, amor y caridad es la base fundamental de las relaciones. Entonces, 10 millones de civilizaciones pueden ser parte de esa gran comunidad agrupada, integrada en un proceso colectivo de despertar de conciencia que impulsará su propia galaxia junto con otras a otros niveles de evolución cósmico dentro del camino de la autoperfección de la divina fuente. Entonces, si una de las formas de organización dentro de la escala evolutiva, dentro de esas millones de civilizaciones, la más básica es la asociación de donde salen las federaciones, que no es la norma general, entonces cuando hablamos de Federación Galáctica, ¿a cuál le estamos hablando? Porque cuando uno se empieza a extrapolar las cifras y las aproximaciones que dan divulgadores, uno sabe que la entente pleyadiana tiene 1.700 civilizaciones más o menos, alrededor de también más o menos un número similar de razas, 1.700 razas. Las Dracos, si bien es una especie, tiene una cantidad de razas subsidiarias que puede llegar a un número de alrededor de unas 1.000 razas draconianas.
Los reptilianos pueden ser más, pero estamos hablando en este caso de las que nos competen. Los altos grises pueden tener alrededor de unas, de la más numerosa, alrededor de unas 2.000, 3.000, 4.000 razas, y así sucesivamente. Entonces, cuando uno empieza a mirar cuántas razas podrían estar agrupadas en federaciones, que es la forma más básica dentro del sistema de asociación, hombre, no pasarían de 10.000. 10.000. Compare usted con las 10 millones. Eso ni siquiera llega a ser ni siquiera el 1%. El 10% de 10.000 millones. De 10.000 millones. De 10 millones creo que era. Bueno, ya se me. Las matemáticas a millón. Bueno, 10 millones de civilizaciones. Ah, sí, son 10 millones. El 1% de 10 millones de civilizaciones. De 10 millones. Sería, el 10% de 10 millones sería 1.000 millones. El 1% sería 100 millones. O sea que ni siquiera llegan ellos. Si es así. Ay, Dios mío. No, perdónenme en mis matemáticas. Bueno, esto, mire, en vivo y en directo están siendo testigos de un sistema de cómo atacan la mente de una para crear confusión. Vea, en directo. Obvio, listo. Ya retomamos. Olviden este pedacito. Volvamos a las 10 millones de civilizaciones. De esas 10 millones de civilizaciones, el 10% sería, de 10 millones, sería 1.000.000 de civilizaciones. El 10% de esas 10 millones sería 100.000 civilizaciones. El 1% serían 10.000 civilizaciones. Ahora sí, dentro de todo ese número que les he dado, ni siquiera el 1% está representando a la galaxia en sí misma. Van entendiendo por qué yo no le presto empoderamiento a esas supuestas federaciones. ¿Y por qué cuando hablamos de Federación de Mundos Unidos, Federación de Planetas Libres Unidos, creo que así se llama? Porque estos, dentro del sistema que manejan, todavía están dentro del rango de asociación y están organizados en una federación en donde se respetan las diversidades, porque el modelo federativo respeta esas diversidades mediante una descentralización. Y se fomentan las autonomías, pero agrupados en algo que los haga singulares con respecto a los demás. Entonces, la Federación de Mundos Libres Unidos es la que realmente está representando los intereses a gran escala como voceros de la gran entente galáctica que está integrada en torno a estas 10 millones de civilizaciones que van en un proceso autoconsciente que podríamos inferir hacia un proceso de ascensión, paralelo a otras que han tomado otras decisiones de irse de pronto a otras realidades, dentro de su misma galaxia. Entonces, cuando uno ve que esta Federación Galáctica empieza a autoproclamarse como si fuera la vocera, no solamente de la galaxia, sino del universo, por eso que viene el cuentico ese de ese otro libro, donde hablan de, lo mencioné en su momento, Navadón, que fue un error muy grave. Por eso es que uno se da cuenta de que hay un ego y disimulado, un clasismo social y hay un sistema de jerarquías y castas que va en contravía al edicto que puso fin precisamente a las jerarquías y castas, en donde se da un periodo de transición en el que se dio un plazo de 1.000.000 de años. Ya llevamos 500.000 de ese plazo. Estoy hablando en un rango de frecuencia 5D. A nivel humano, 3D, han pasado más o menos 3 millones de años de ese edicto. Entonces, faltan otros 3 millones para que por fin desaparezca el sistema de jerarquías y castas en el plano 3D, pues obviamente hablando. Entonces, ahí es donde uno empieza a entender la otra agenda que esta gente empieza a manejar y que nos está ocultando y que no quieren que nosotros sepamos y que fomentan en cierta manera que caigamos en una ignorancia similar a lo que hacían los dogmas de fe dentro de las religiones tradicionales, en donde el conocimiento era sinónimo a herejía. Por eso es que se perseguía a las mujeres que tenían conocimiento, las tildaban de brujas. Por eso es que a los hombres como Giordano Bruno lo persiguieron como hereje por ser científico, pero con una ciencia unida al espíritu, amor y caridad, unida a la inteligencia y a la lógica. Giordano Bruno es el mayor ejemplo de uno de los primeros intentos de conciliar la ciencia
y la fe, no la religión, sino la fe en algo trascendental, pues que lo quemaron. Entonces estos berracos con su fanatismo, en su secta, todo aquel que sea hereje para ellos, ahí mismo le caen. Dicen que es disidencia controlada, que es un dormido, que es un vendido a la élite, una cantidad de cosas, cuando lo único que estamos hablando es nuestro derecho a empoderarnos, a ser nosotros mismos. Y que si ellos quieren colaborar y apoyar, bienvenidos, siempre y cuando no pongan condiciones civilinas para sus propios intereses y agendas, y que respeten nuestro libre albedrío y nuestro derecho a ser como civilización planetaria, en el inicio de la sexta raza, que tiene que ver con la sexta D, no la quinta D. ¿Ya van entendiendo? Entonces, por eso es que utilizan conceptos de la religión tradicional maquillados de ascensión New Age. Y por eso es que el silicio cobra importancia. Y por eso es que es tan importante que vos aceptes desde tu libre albedrío aceptar los códigos de modificación y alteración de tu ADN, que nadie tiene derecho a hacerlo, salvo la divina fuente, a no ser que usted libremente lo elija. Y la divina fuente, según el sofisma que ellos creen, va a acatar eso. Y ella no lo está aceptando. Sí, respeta el libre albedrío, siempre y cuando no vaya en contravía de las mismas leyes en las que estamos sujetos y que ella respeta. Entonces, ella está buscando de manera muy amorosa de que vos entendás que ojo con las decisiones que estás tomando, porque al final te puedes arrepentir, porque ella ya tuvo la amarga experiencia de lo que le pasó a los altos grises, cuando perdieron su humanidad, su alma, al convertirse en transhumanistas, en un intento de digitalizar su propia conciencia y alma para ganar la inmortalidad, porque estaban tan emocionados en explorar un gran universo que sabían que la limitante temporal, en su afán de tenerlo todo, de abarcarlo todo, no les alcanzaba con esos cuerpos y trataron de digitalizarlos, se transhumanizaron. Y ahí está el mejor ejemplo. Pero claro, como nosotros no tenemos esa información, esa soledad que menciona aquí este autor, ese infierno de estar solos, es el verdadero infierno que los controladores nos han sometido. La humanidad está sola, en solitario, desconociendo de que existe una inmensa comunidad mayor, que existen millones de razas y civilizaciones allá afuera, solamente en nuestra galaxia, sin contar las demás galaxias. Imagínense la enorme diversidad cósmica que estos seres controladores nos han mantenido apartados en su mente abyecta y enfermiza de controlarlo todo. Este es nuestro infierno, en donde el hombre, el ser humano se convirtió en el Homo lupus homini, lobo de sí mismo. Nos peleamos entre nosotros, nos dividimos entre nosotros, cuando realmente deberíamos unirnos como humanidad, como comunidad planetaria, como ciudadanos de la Tierra, y alzarnos primero en contra de los controladores y de los que han tenido el poder, porque cuando despertamos en diamante, dejamos de ser esclavos. ¿Van entendiendo? El hombre solo goza verdaderamente de sí mismo y desarrolla sus cualidades a través de los demás. Y es de ahí donde, al reconocernos en nuestra exploración de nuestra oscuridad interna, ese Dios viviente interno, como lo decía Jung, al valorarnos y amarnos, empezaremos a amar y valorar al otro, en este caso otro humano. Y cuando toda la humanidad tenga esa conciencia de amarse como humanidad en su singularidad, empezará a darse en cuenta, a entender que existe el otro cósmico humano, el Homo cósmico, Homo cosmos humani, que existe una humanidad cósmica y la soledad desaparecerá. ¿Entendieron? Creo que son las palabras. Por eso nos han desviado de nuestra búsqueda.
mediante hologramas de ilusión y han buscado todas las maneras de separarnos de nosotros mismos, de crear división y polarización. Una y otra vez lo han hecho. A mí me ha tocado ya 25 reseteos. Cuando la humanidad quedó paralizada en un año, 1984-85, cuando se incendió toda la atmósfera por una reacción en cadena por un accidente nuclear de un B-52 sobre España. A partir de ese momento ha habido 25 reseteos. Pero no les hablar de eso. Aún a mí me falta atar cabos de eso. No quiero confundirlos con eso. Pero el asunto es que no caigan en esa narrativa. Investiguen por sí mismos. Yo no vengo aquí a imponer nada, ni que me den la razón. Pero es necesario que empiecen ustedes a darse en cuenta que nos quieren ignorantes. Y por eso es que nos dan esos dulces, esos distractores, esas promesas, esos humo, de los vendedores de humo. Pues que yo aquí no he prometido nada. Nada. Como otros que sí están prometiendo humo. Las cámaras MED. Esa tecnología sí existe, pero ese egoísmo dice que no de rejuvenecernos. Bellísimos. O que, mire lo que hacían con los antiguos cristianos antiguamente, los siervos, que tenían que aceptar su destino y no rebelarse a su Señor. Soy la esclava del Señor. El que tenga conocimiento es hereje, es un peligro. Debes confiar en tus padres, en los sacerdotes, en los jerarcas de tu iglesia. Y si eres bueno, irás al cielo a vivir la gloria cantándole a ese Dios alabanzas y adoraciones. ¿Qué está prometiendo la New Age? Simplemente está polen y compara. Hace 3 años, con esto voy a terminar, porque les dije que les iba a dar las razones o las herramientas para que empezaran a extrapolar y comparar este discurso de la New Age con lo que es el mensaje globalista, eugenésico, en donde el transhumanismo se erige como su principal bandera y que el silicio es su principal componente o santo grial. Hace 3 años me acuerdo que en las mismas redes sociales, los mismos New Age incluso, empezaron a hacer el grito en el cielo cuando empezaron a criticar las tecnologías 5 gatos, por la cuestión de la G, del gato, G de gato. Y empiezan a publicarse una serie de síntomas asociados a la activación de dichas tecnologías 5 gatos. Y hubo personas, divulgadores, no, creo que se llama esa página, no, me perdonarán en el inglés, Dennis Chenis Project. Creo que él se llama Carlos Ángel, es un mexicano, un hombre que ha hecho una investigación increíble sobre lo que hay detrás de la falsedad de esta revelación, supuestamente la nueva era. Un hombre muy fuerte y muy duro a la hora de hablar, porque hay que desmontar esos pajaritos que mucha gente se mete en la cabeza. Y me acuerdo que llevo expertos, ingenieros en informática y en electrónica, para explicar dónde estaba realmente el problema. La tecnología en sí no es mala. El problema es la potencia que se requiere y se necesita y piensan utilizar para hacer más rápido ese tipo de internet. Y ese tipo de potencia equiparable a las microondas podría prácticamente cocinarnos a nosotros. Y dentro de la mentalidad utilitarista de los economistas, cuando vieron que esa tecnología, de hecho, el sistema cuántico financiero iba a funcionar dentro de esa tecnología 5 gatos, pero con un nivel de potencia bajo de 432 Hz similar al del ser humano y al de resonancia de la Tierra. Y no a las increíbles potencias de billones de hercios en la que
si la pensaban hacer, se dieron cuenta estos economistas globalistas de que sería demasiado costoso porque requeriría una antena cada 20 metros para poder transmitir ese tipo de tecnología a esa potencia, para poder mantener al humano totalmente frito y contrarrestar lo que ellos pensaban iba a ser la alta energía del flash y del evento con algo equiparable que le hiciera contraparte o contrapeso. Pero en sí la tecnología 5 gato no es mala, es muy buena, pero con un nivel y rango de frecuencia y potencia mínimo se puede hacer, igual con los mismos beneficios. Pero estos seres también querían, estos controladores, aprovechar la potencia descomunal para, dentro de su mentalidad, contrarrestar lo que ellos sospechan iba a ser el evento y el flash. Entonces, obviamente, cuando hablamos de esto, estas potencias, estas energías, con esta tecnología, eso iba a generar una serie de efectos secundarios muy anómalos, muy difíciles de ocultar. Entonces, los controladores siempre han tomado de la mano, han echado mano de esa religión que ellos están inventando a partir de la tergiversación de la nueva era, que es la New Age. Y empezaron a hablar que los síntomas de la ascensión eran estos y estos y estos. Y la gente no estableció la relación. La gente, gracias al primado negativo, no cayó en la cuenta que dentro de esa negación de lo que es la tecnología 5 gatos, había una relación con los síntomas de la ascensión. Y vieron los síntomas de la ascensión como la respuesta para liberarnos de todo esto. Cuando te estaban diciendo en la cara los mismos síntomas que iba a generar esas tecnologías excesivamente cargadas de potencia energética, como un síntoma de ascensión. Y así la simularon y la camuflaron. Y yo me acuerdo que hace 3 años empezaron a hacer esa divulgación. Y si usted se pone a mirar los síntomas que genera ese exceso de energía a través de esas tecnologías, son exactamente iguales. Calzan a los síntomas que han estado vendiendo de la ascensión y despertar de conciencia. Igualitos. Es más, ni siquiera una coma la cambian. Entonces, ahí es donde empezamos uno a darse cuenta de que aquí hay toda una narrativa de control y manipulación, en donde los grandes economistas globalistas se dieron cuenta que poner una antena cada 20 metros no era rentable. Y dentro de las estrategias que vende el transhumanismo, dentro de la conversión del humano orgánico a un humano sintético, dijeron, bueno, ya hemos programado neurolingüísticamente la mente para preparar al humano para ser manipulable cuando le reemplacemos todo su cuerpo orgánico a carbón por un cuerpo artificial, utilizando, entre otras cosas, el silicio como base. Entonces, ¿por qué no hacemos un experimento a ver cómo funciona eso? Empecemos a cambiar la estructura desde adentro y convertamos al ser humano en una antena. Y así nos ahorramos los costos y la inmensa inversión económica de colocar antenas cada 20 metros. Más bien coloquemos repetidoras cada tantos centenares de metros para utilizar a los humanos como antenas repetidoras de retransmisión. Y es así como empiezan a bombardearnos con los chemtrail, con el agua y los alimentos, con componentes que permitan utilizar el sistema circulatorio, nuestro sistema linfático, nuestras gases y toda la vaina, como receptores y almacenadores de componentes nanopartículas que sirvan de potencializadores de esa energía de la tecnología 5 gatos como antenas humanas andantes. Y así se ahorran una cantidad de billetes y solamente colocan las gandotas camufladas por ahí. ¿Y qué elemento puede servir para eso? Bueno, usemos un elemento que tenga un doble propósito. Por un lado nos sirva para disminuir población y sobre todo aquellos indeseables, y por el otro lado nos sirva para densificar a la persona. Y utilicemos un componente derivado del óxido de grafeno, el hidróxido de grafeno. Pero es que ese científico bioquímico de nombre Andreas, que fue asesinado de la manera más brutal que se imaginen, era el único experto en Europa y a nivel mundial de las implicaciones de la utilización masiva del hidróxido de grafeno.
y de los beneficios del óxido de grafeno. Aten cabos. Entonces, no solamente con esto, como último recurso desesperado, porque están acelerando todo, porque esto lo tenían planeado para 2030, 2050, tuvieron que correr y meter esta vaina, este cóctel, y ahí es donde ellos están buscando no solamente convertirnos en antenas repetidoras, sino, como último recurso, todo o nada, en su mentalidad retorcida psicótica, cuando se dé el evento, esa vaina genere un calor que nos consuma de adentro hacia afuera en una espontánea combustión. Mire hasta dónde llega la mentalidad psicópata, ¿no? Tranquilos, la divina fuente todo eso lo sabe. Y por eso es que se están tomando acciones y medidas quirúrgicas. Arriba ya se resolvió, abajo se está resolviendo. Todo esto es un proceso. Por eso es que es importante que usted mantenga la vibración alta para contrarrestar esas medidas, que tu mente puede modificar y alterar tu ADN. Por lo tanto, ojo con el miedo, ojo con el pánico, ojo con esa narrativa distópica que nos están vendiendo por ahí. Entonces, cuando empezaron a hablar que los síntomas de la ascensión eran los mismos síntomas que se iba a sufrir y que se habían identificado en personas expuestas a esas altas potencias de las tecnologías, aquellas que hemos mencionado, entonces la New Age empezó a hablar de que no, los síntomas de la ascensión es esto y esto y esto, para poder generar primado negativo y que usted no estableciera la relación entre esa verdad de lo que estaba pasando con esas tecnologías y lo que estaban camuflando y haciéndolo pasar como síntomas de ascensión. Lo mismo pasó cuando se descubre, y ellos saben, que el ser humano está en un proceso de transmutación en donde esas altísimas energías que van a resonar de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, van a transmutar nuestro ADN carbón a un ADN diamante crístico, porque el diamante también es un cristal, pero de alta frecuencia. Entonces, claro, hay que satanizar el carbón. Hay que quitarle esa idea ridícula que la gente empieza a creer que son diamantes. No, no, eso es peligrosísimo. Hay que hacerles creer que no, es mejor el vidrio, o sea, el silicio. Y vamos a meterle el cuento de que también es un cristal, la conciencia crística dentro del cuento de la narrativa de la nueva era, pero New Age. Y ahí empiezan a generar tráfico, desinformación y a complicar todo para que usted se confunda y se sature de sobreinformación y ya no empieces a pensar en lo que debes pensar, sino a confundirte y de la jartera, del hastío, del cansancio, te empiezas a cerrar a ese conocimiento y solamente escuches el pregón de los nuevos sacerdotes, cardenales y papas de la New Age, que son los maestros ascendidos, comandantes y jerarquías. Que ya he dicho que las jerarquías, ojo, hay un proceso de transición donde las jerarquías son liderazgos, no sistemas de pirámide de superiores e inferiores, sino entre iguales. Ahora bien, empiezan a satanizar el carbono. Y ese proceso empieza dentro de las cumbres del 72 y del 91, las cumbres de Estocolmo y de Río, donde empiezan a hablar del tema del cambio de este clima y toda esa vaina, y empiezan a vendernos toda esa vaina con el señor Al Gore y una cantidad de gente muy... Es más, yo fui militante de eso, yo creí en ese cuento, a defender nuestra naturaleza. Pero cuando empezaron a hablar y empiezan a meterle ese culto místico, mesiánico de satanización del carbono, cuando yo empecé a entender un momentico, es que el carbono pasa a diamante, el diamante es una forma de carbón, pero en un estado de frecuencia muy elevado, muy puro, y que a raíz de lo que ellos mismos hicieron para mantenernos esclavizados, esa enorme presión que nos sometieron, nos están transformando en un diamante, se les salió el tiro por la culata. Entonces toda esa narrativa de los movimientos verdes que buscan satanizar el carbono, el impuesto al carbón, la huella del carbono y todas esas carretas del carbono, y ahora con el cuento de que no, eso es Lucifer, eso es Satanás, eso es una cuestión del 666. Si usted se pone a mirar la narrativa globalista dentro del discurso del calentamiento de todo este cuento y de cómo la huella del carbón, que en parte es verdad, pero ya está demostrado que el nivel de influencia es mínimo,
de parte de nosotros a la atmósfera. De hecho, el carbón, el dióxido de carbono es uno de los elementos más importantes para mantener viva la cobertura vegetal y que se dé ese proceso de combustión de la glucosa en azúcares y energía para que las plantas, que es la base de toda esta cadena alimenticia, no muera, se emita el dióxido de carbono. Y así como hicieron con el cloro que dijeron que era disquelejía, el óxido ese de, ya saben cuál, del doctor Andreas, del otro doctor, entonces, que confunden el óxido con la lejía, que es el hidróxido. Lo mismo pasa con el grafeno, óxido de grafeno, con el hidróxido de grafeno. Lo mismo estaban haciendo con el el monóxido de carbono, que sí es venenoso, se lo estaban achacando al dióxido de carbono, que es el alimento energético de las plantas, para poder sintetizar y convertir en glucosa la energía solar. Por eso es que han mantenido una campaña de deforestación global aterradora, que cada segundo de que he hablado acá en este canal desaparece una hectárea de bosque. Imagínense, por favor. Y los océanos son los mayores productores de oxígeno y los mayores sintetizadores de dióxido de carbono. Y por eso es que los están contaminando. Por eso es que quieren romper la salinidad y el equilibrio salino de los océanos, derritiendo los casquetes polares. Que no se debe a ese cambio que dicen, sino a una geoingeniería climática. Entonces, toda esa narrativa, si usted empieza a mirar, que es raro, que así como el globalismo, y toda esta gente sale con ese cuento, coincidencialmente, y no hay coincidencias, la narrativa New Age sale con lo mismo. ¿Han visto todos esos mensajes New Age donde dicen que el carbono es sinónimo de Satanás? Y el cuento de la Agenda 2080, que empezó a ser denunciado por el proyecto Camelot y otros, y el proyecto Avalon, en donde se busca dentro de ese transhumanismo mantener un 20% humano y el resto prescindible mediante una digitalización del humano a través de una conversión en algo artificial, lo orgánico, aparece la New Age hablando de que no, tenemos que aceptar nuestra transformación crística en el cristal, y el cristal es el silicio, y tienes que aceptar los códigos de transmutación de carbono a silicio. Dentro del sofisma, y vuelvo y lo repito, que ellos creen, como la divina fuente respeta nuestro libre albedrío, ella va a respetar esa decisión tonta que podremos caer, o podríamos caer si sigue esa narrativa. Pero aquí estoy yo y otros más como yo, abriendo ojitos, y ojalá este video llegue mucha gente para que lo entienda. Y cuando uno se pone a mirar cómo esa narrativa de la guerra al carbono por parte de los movimientos verdes coincide con la narrativa New Age de la guerra al carbono para la transmutación al silicio, y uno se da cuenta que la base del transhumanismo, Sociedad 2080, está basada en el silicio, y cuando uno se pone a mirar cómo, para disimular las tecnologías 5 gatos, los síntomas que daban la intoxicación de la saturación de esas potencias tan grandes, lo disfracen y lo maquillan con síntomas de la ascensión. Y paralelo a eso nos empiezan a hablar de que para poder entrar a la nueva sociedad, al nuevo orden mundial, a la nueva normalidad, se necesita de que necesites un pase y un sistema de contratos en donde la nueva sociedad tiene que funcionar bajo unas nuevas reglas, en donde usted tiene que firmar unos compromisos. Y qué coincidencia que paralelamente la New Age habla de los contratos de alma. Y que para poderse lavar las manos de todo lo que han hecho mediante la manipulación y programación del ser humano, te vengan a decir, para limpiar karma negativo de ellos, que no, que eso fue culpa tuya, porque usted lo decidió como contrato de alma antes de venir aquí. Pero como usted no lo recuerda porque te borraron la memoria, es que porque usted lo eligió. Pero hay una pregunta que yo les hago a ellos. ¿Y quién me garantiza que lo que usted está diciendo es verdad si a mí me borraron la memoria y yo no tengo la más remota idea en qué términos y condiciones firme ese contrato? Pero es que he dicho, usted es que un niño de 3 años firmó un contrato para ser descuartizado vivo en un ritual de sacrificio humano.
O que una mujer firmó el contrato para ser violada y abusada. Por ejemplo, una niña allá en Nigeria, esas niñas que fueron violadas, donde cada una fue violada como por 300 hombres. Imagínate, 300 hombres. Una niña. ¿Usted cree que una niña firmó ese contrato para vivir esa experiencia de cómo se sentía? Ahí están tergiversando algo muy cierto, que nosotros venimos a experimentar situaciones extremas, duras, pero para poder, ojo con esto, poder aprender, ver la lección, y allí a donde vamos a ir, si se diera el proceso evolutivo como debería haber sido normalmente y no atrapado dentro de este falso samsara, hombre, enseñar en otros mundos en evolución a no cometer esos mismos errores. Nosotros íbamos a ser los maestros de esas otras mundos en tercera D, porque el universo también está en tercera D, cuarta D, quinta D, como lo he dicho. Entonces hay mundos en tercera D que están viviendo situaciones no bajo el dominio y control de estos controladores, porque ya lo he dicho, apenas menos del 1% del universo conocido está bajo ese control. Por eso es que se infiltró a estas almas voluntarias, a ustedes, a nosotros acá, para hacer estos aprendizajes, para que cuando saliéramos, enseñáramos en esas realidades 3D a no hacer lo que estaba pasando aquí. Y como dentro del proyecto del demiurgo, de apoderarse de todo el universo, no le conviene eso, se inventó el samsara y el atrapamiento de almas mediante la rueda de reencarnación, y así evitar que el aprendizaje que usted estaba tomando acá se filtrara y saliera allá y les dañaran a ellos el negocio. Pero como la divina fuente no improvisa y todo sabe por cómo lo hace, ella sigue mandando más voluntarios. Porque esto se rompe y se acaba, porque ella es invicta. Amor y caridad es la esencia del Codex Galáctico de toda galaxia. ¿Hasta cuándo van a entender estos divulgadores que lo que están pregonando es algo totalmente contrario a eso? Mediante ese individualismo disfrazado de proteger nuestra vibración. Cuando tú eres dueño de tu propia vibración, dueño de lo que pasa a tu ADN con lo que tú piensas. ¿Van entendiendo? Espero que lo hayan entendido realmente. Muchas gracias. Con esto terminamos. Dentro de esta pedagogía de lo que ha sido el transhumanismo, lo que es la singularidad, lo que es el silicio, lo que es los cyborgs, los bots, una cantidad de cosas que tienen ustedes que manejar y estar muy al tanto para evitar caer en las garras de la desinformación de la New Age, que incluso ellos dicen que yo soy el que estoy desinformando, pero bueno, yo me estoy basando en cositas que no tienen que ver con una locura que por acá me estoy inventando. Y eso mismo lo han publicado, el libro de ese señor Klaus Schwab está publicado en Amazon, La Cuarta Revolución. Ahí van a ver todo lo que estoy diciendo. De hecho, en un video que sacó JL hace unos meses, él estaba hablando de eso. Sí, él tiene sus vainas y sus cuentos, pero hay que rescatar que tiene cosas positivas. Pero el punto es, hombre, esto está siendo divulgado. Esto está siendo dado a conocer, pero como no están haciendo ustedes la tarea, están dejando que otros hablen por ustedes, que otros son los que vengan, yo no sé de dónde sacaron el cuento de que ellos son los únicos que tienen la verdad absoluta y la razón y que todos los demás no. Yo les aplico método científico también. Demuéstreme que lo que están diciendo es verdad. La mayoría de ellos hablan de muñequitos que aparecen ahí diciendo, sí, yo soy Anecas. Y es una muñequita muy linda que muestran. Ahora por ahí están mostrando la foto de una niña muy linda que dice que Sofía llena de qué. Pero, muchachos, no podemos permitir que nos sigan subestimando nuestra inteligencia. Y si bien aparentemente tienen buenas intenciones esos divulgadores, algunos, sigue siendo una narrativa de defender una agenda externa. Yo no estoy defendiendo aquí una agenda Draco, arturiana, andromedana, lirana, pleyadiana. Yo solamente estoy defendiendo la humanidad desde mi humanidad, iluminando esta oscuridad, mostrándome como soy, con mis cualidades y defectos, sacando lo mejor de mí. Cada uno de ustedes pueden hacerlo. Ustedes en su interior tienen las respuestas. Y si con toda esta información de casi 2 horas que llevamos, más la otra hora y pico que demoró la otra pedagogía, aún así ustedes siguen con dudas, ahí sí, yo no puedo hacer imposibles. Y sí, lo único que tengo para validar lo que estoy hablando, aparte de mi conocimiento de mucho que he leído,
y de tantos años de estar investigando, de ensayo y error, de aprender y estrellarme contra el mundo, solamente tengo mis palabras, mi conciencia, mi coherencia y mi integridad como ser humano. Por eso insisto, no estoy aquí para convencer. Y si no te parece, investigue. Pero no haga el facilismo de irse a otro gurú por ahí que te cuenten vainas. No haga la tarea. Quémese las pestañas. Lea. Aplique. Comprensión lectora. Utilice de manera adecuada los elementos más sencillos de toda comprensión lectora. Saber utilizar los signos de puntuación, las pausas, las separaciones, los puntos aparte y los puntos seguidos. Entender todo eso para poder tener una comprensión de lo que estás leyendo. Porque si no, si sigue con una bobadita de emoticones, estamos en la olla. Porque recuerden, la nueva cadena, el nuevo collar de esclavo es el celular. Que no te controle. Apáguelo, salga a caminar y solamente utilícelo para lo necesario. Hace 10, 15 años no necesitamos aparatos. Podemos vivir de ellos, sí, pero no depender de ellos. Entonces, por favor, ojo con los vendedores de humo y los de ilusiones. Conocimiento es poder, poder es conocimiento, y donde va uno, vamos todos, y donde estamos todos, somos uno. Yo siempre hacía esto con mis estudiantes. Conocimiento es poder, y el poder es conocimiento. Donde aprende uno, donde enseña uno, aprenden dos. Y donde va uno, vamos todos, porque todos somos uno. La divina fuente no va a dejar a nadie atrás, porque ella tiene todo el tiempo de su parte. Y nuestra alma es inmortal, infinita. Y así no lo crean, la manera de colaborar con este canal es dándole un clic, porque así el algoritmo lo va a ver como una tendencia y va a llegar a más gente. Sé por qué se lo digo. Y aparte de eso, los que me están ayudando por PayPal, hombre, muchas gracias. Ojalá no tuviera que necesitar de eso, pero ahí les estoy diciendo los que quieran colaborar. Y muchas gracias. Espero que esto haya servido. Y cuando esta memoria que voy a publicar este jueves, voy a hacer un receso hasta enero. De pronto en la caja de comunidad voy a estar publicando cositas y quizás una serie de pequeños videos cortos de unos 10 minutos sobre las guerras de la chancla. Star Chancla Wars. Sí, ya lo estoy planeando. Entonces, muchas gracias. Gracias, gracias, porque uno también tiene vacaciones. Y la divina fuente está en todos nosotros. Somos profundamente amados. Que esto no quede en saco roto. Gracias, gracias, gracias. Push, despídese. Hágale, hermano. Dale, droga. Chao y gracias.